Veamos un ejemplo de resolución de un circuito que contiene elementos reactivos y fuentes de alterna. Uno simple como el que está en la figura. Tenemos una resistencia, una inductancia, una fuente de tensión alterna. Para encarar la resolución vamos a utilizar los conceptos que ya vimos de teoría de circuito. Siguen siendo válidos tanto el principio de superposición como las leyes de Kirchhoff, la de nodos y la de malla, y como la ley de Ohm. En el caso de las resistencias, podemos emplear todas esas herramientas, ¿sí? Porque sigue siendo un circuito lineal. Entonces, la fuente B de t tiene la forma B máximo por seno de omega t más phi sub b, para señalar que es la fase de la tensión de la fuente. Y luego lo que puedo hacer es plantear la sumatoria de tensiones en la malla, ¿sí? La ley de tensiones de Kirchhoff. Y entonces digo, bueno, la tensión B de t tiene que ser igual a la caída de tensión en R y L. ¿Bien? Si tengo una corriente que atraviesa toda esta malla, la caída de tensión en R va a ser I de t por R. Y la caída de tensión en la inductancia, sabemos que ahí tenemos una relación con la derivada, es menos L por DI, derivada de I respecto del tiempo. Todo eso tiene que ser cero. Sumatoria de tensión es igual a cero. La tensión de la fuente menos la caída de tensión en la resistencia menos la caída de tensión en la inductancia tiene que ser nula. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es usar la transformada de Laplace. Y hacemos la transformada de Laplace de esta ecuación. B de t se va a convertir en B de s, I de t se va a convertir en I de s, R es una constante, seguirá siendo R, L es una constante, seguirá siendo L, y la derivada de I respecto de t se va a convertir en S por I de s. Recuerden que la transformada de Laplace de una suma o una resta es igual a la suma o la resta de las transformadas, ¿sí? Entonces, por eso hice la transformada paso a paso, ¿sí? Y la transformada de una constante es la constante por la transformada de la función. Ahora, tengo una ecuación puramente algebraica y puedo despejar la incógnita que me interese, por ejemplo, la corriente, la tensión en la inductancia o la tensión en la resistencia. ¿Bien? Yo voy a calcular la corriente ahora. Entonces despejo I de S, puedo sacar factor común, pasar para el otro término, despejar. Fíjense, me queda I de S es B de S sobre R más SL. R y L están en serie, ¿sí? Entonces me queda la resistencia, el valor de la resistencia, digamos, más la magnitud de la impedancia que presenta la inductancia, ¿sí? R más SL. Nos queda un cociente del tipo tensión sobre impedancia. La impedancia es el análogo a la resistencia, pero cuando hablamos de régimen senoidal. Fíjense que acá hay un cambio, digo, S igual a J omega. Si recuerdan, la variable de Laplace, S, es una variable compleja, ¿sí? Entonces del tipo sigma más J omega. Pero ¿qué pasa? Cuando trabajamos, insisto, en la parte de régimen senoidal permanente, el sigma del S representa lo que llama el régimen transitorio. Entonces, yo estoy analizando el circuito en régimen permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier transitorio ya voy a considerar que se extinguió. ¿Esto qué influencia tiene? Lo que está ocurriendo es que al decir que S es igual a J omega, estamos despreciando el transitorio. Estamos despreciando el poder representar cómo se cargó originalmente esa inductancia, cómo fue el transitorio. Una vez que esa inductancia se cargó, se extingue la componente transitoria y lo que nos queda es la permanente, que está dado por el J omega. Por eso es que apelamos a esta simplificación. Bueno, reemplazando S por J omega, nos quedan variables complejas, ¿sí? O sea, acá va a quedar R más J omega L. Ahora voy a calcular un I de omega, reemplazo B de S por su equivalente complejo, que es B máximo por E a la J phi sub B. Acá abajo me va a quedar un módulo de Z por E a la J phi sub Z, ¿sí?
recuerden números complejos, el módulo será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y la fase será el arco tangente de la parte imaginaria sobre la real. Luego aquí podemos hacer el cociente de los módulos y las fases, como es una división, se representa como una resta. Finalmente, si lo que me interesa justamente es ver la respuesta en el tiempo, lo que hago es antitransformar esta expresión. Entonces lo que tengo es esta corriente en el tiempo va a tener una magnitud B máximo sobre módulo de Z y su comportamiento dinámico va a ser seno de omega t con una fase phi sub B menos phi sub Z. ¿Sí? O sea, básicamente vamos a tener, lo que nos está diciendo es que esta corriente va a estar retrasada respecto de la fase de la tensión. Supongamos que la fase de la tensión es 0 para asignar una referencia. Va a estar desfasada phi sub Z grados. Y su amplitud va a ser B máximo sobre Z. Donde Z está calculado para el omega de la fuente. Bien, si esta es una fuente de 50 Hz, bueno, Z estará calculado para omega igual a 2pi por 50 Hz. Vayamos un poco más allá del cálculo que hicimos en la diapositiva anterior. ¿Cómo es el comportamiento de los elementos reactivos en el dominio frecuencial? Recién calculamos de este circuito simple esta expresión de la corriente. Entonces sabemos que la magnitud de la corriente en régimen permanente va a estar dada, bueno, por el cociente entre la tensión y la impedancia a esa frecuencia, y que la fase va a estar dada por la diferencia de fase entre la fuente y la fase que retrasa la impedancia. La impedancia compuesta por R y L. Ahora, justamente, la impedancia compuesta por R y L en régimen senoidal permanente tiene esta magnitud y esta fase. ¿Bien? Noten que tanto la magnitud de la impedancia como su fase dependen de omega. ¿Bien? Y yo hace un ratito les dije, si asumimos la red eléctrica que se usa acá en Argentina, vamos a tener 2pi por 50 Hz. Ahora bien, ahora yo podría estar trabajando con una fuente que no necesariamente proviene de la red eléctrica. Podría ser otra cosa, podría ser una fuente hecha a medida, podría ser un generador de señales con el cual estoy excitando un determinado sensor o un determinado actuador. Entonces ya ahí omega podría tener otros valores. Y yo veo que si cambio omega, cambia z, el módulo de z y cambia phi de z. Y si cambia el módulo de z y phi de z, cambia la magnitud de la corriente y cambia el desfasaje. Bien, entonces en la medida que la frecuencia se hace más elevada, este desfasaje tiende a 90 grados, mientras que este módulo se hace muy grande y este cociente se hace cada vez más chico. O sea, intuitivamente, si yo aumento la frecuencia, lo que veo es que esa corriente tiende a hacerse cada vez más chica y tiende a desfasarse 90 grados respecto de la tensión. Bueno, ¿cómo se puede analizar esto de una manera conceptual, pero un poco más gráfica, donde podemos visualizarlo? Bueno, podemos representarlo en unos diagramas que se emplean justamente para el análisis de circuitos en alterna, que se conocen como diagramas de Bode. El diagrama de Bode básicamente es un diagrama donde podemos representar módulo y fase de una determinada magnitud. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí representé Z, o sea la impedancia compuesta por R más SL. Este diagrama tiene una particularidad, es lo que llama un gráfico doble logarítmico, porque tiene el eje X, digamos, está en frecuencia, o sea, está en omega, pero usa una escala logarítmica. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, fíjense, esto es 100 radianes por segundo, y esto de acá es 1000,
y este es 10.000, 100.000, 1.000.000. Está representado lo que dice en décadas, ¿sí? Esto es un diagrama logarítmico. Y el eje Y está representado en decibeles. El decibel es una forma de representación justamente de magnitudes que también es logarítmica. Por definición es 20 por el logaritmo de la magnitud a representar. En este caso, el módulo de z. ¿Bien? Entonces este es un diagrama doble logarítmico. La fase no, la fase está representada en forma lineal y el eje X sí, o sea el eje omega está en forma logarítmica. Yo aquí representé z a través de un programa de simulación y le di valores. Entonces le puse una resistencia de 10 ohm, una inductancia de 1 milihenry y obtengo esto. Fíjense qué comportamiento particular tiene la impedancia. Para frecuencias relativamente bajas, la impedancia está fija. Está en torno a 20 dB. 20 decibeles, si hacemos la cuenta, corresponde a 20 ohms. ¿Sí? 10 ohm, perdón. 10 ohm, el logaritmo de 10 ohm me da 1 por 20, me da 20 decibeles. Entonces, fíjense que esto significa que vale 10 ohm. Y acá en cierto punto empieza a aumentar. Y aumenta indefinidamente, ¿sí? Hasta el infinito. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, básicamente lo que nos está mostrando que para frecuencias bajas, omega es chico. Como omega es chico, la inductancia tiene poca influencia en la impedancia y la impedancia es mayormente resistiva. Lo cual lo podemos pensar en forma conceptual yendo al extremo. ¿Qué ocurre si en vez de una fuente de alterna pongo una fuente de continua? La fuente de continua tiene frecuencia 0. Y si esto tiene frecuencia 0, ¿qué nos queda acá? Y omega 0, todo este término es 0. ¿Y qué vale z? Y z es R. Bien, es lo que estoy viendo acá. Lo que estoy viendo acá es que para frecuencias bajas, el peso que tiene la inductancia en ese circuito es poco, influye poco. Ahora, por el contrario, cuando me voy a frecuencias muy altas, este término se vuelve dominante y R es despreciable. Y toda esta expresión tiende a omega L, a una recta dependiente L, ¿sí? Que es la que vemos acá. Aquí hay un punto de quiebre, ¿sí? Que está dado por lo que se llama la constante de tiempo, R sobre L, del circuito. En la fase también vemos un comportamiento similar. Para bajas frecuencias la fase está cerca de 0 grados, o sea el circuito es mayormente resistivo, mientras que en la medida que aumentamos la frecuencia el circuito se vuelve cada vez más inductivo. Y como sabemos, un circuito puramente inductivo, la corriente y la tensión están desfasadas 90 grados. ¿Qué es lo que pasa acá? Bien. Aquí hice el mismo análisis pero con la corriente. La corriente, como ya sabemos, es tensión sobre impedancia. Puse una tensión de 10 volt como tensión pico. Y lo que tenemos, fíjense, en baja frecuencia, donde el circuito es mayormente resistivo, como la resistencia vale 10 ohm, nos queda 10 volts sobre 10 ohm, 1 ampere. 1 ampere representado en decibeles me da 0 decibeles. ¿Sí? Porque el logaritmo de 1 es 0, 0 por 20 es 0. ¿Sí? Entonces 0 decibeles es 1 ampere. En torno a 10 a la cuarta radianes, cuando el circuito ya empieza a tornarse más inductivo, lo que tenemos es que Z aumenta, y como Z aumenta, la corriente que es B máximo 10 volt sobre Z se hace cada vez más chica. Y lo que veo acá es como la corriente cae. Al ser una escala logarítmica, cuando cae por debajo de la unidad, el logaritmo me da negativo, y por eso empiezo a tener menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 dB. Y la relación de fase es justamente la inversa. 0 grados para frecuencias bajas, donde el circuito es resistivo, y cuando el circuito es muy inductivo,
tiende a 90 grados. Bueno, a través del uso de esta herramienta del diagrama de Bode, que vamos a ir incorporando de a poco y que lo vamos a utilizar con un poco más de profundidad en la unidad dedicada a sistemas de control, podemos hacer análisis conceptuales y visuales también del comportamiento de los circuitos de alterna. Para finalizar con este repaso, terminar con los circuitos de alterna, veamos conceptualmente cómo se puede analizar un circuito como este. Bien, aquí tenemos una fuente de alterna y lo que se dice un RLC, o sea un circuito resistivo, inductivo, capacitivo, y lo que quiero es calcular esta tensión, o quiero ver qué relación hay entre esta tensión V sub 0 y la fuente original V sub T. Una forma de simplificar el cálculo cuando tengan topologías de este tipo es tratar de agrupar digamos, los distintos elementos en forma de impedancias y analizarlo, por ejemplo, como un divisor de tensión. En este caso, claramente es un divisor de tensión, como el que mencioné apenas empezamos este repaso en la segunda diapositiva. Bien, entonces, tenemos acá una impedancia Z1, que está compuesta por una resistencia y una inductancia, y una impedancia Z2, que es un capacitor. Si yo calculo Z1 y Z2, luego puedo trabajar esto como un divisor de tensión. Y como un buen divisor de tensión sabemos que la relación entre la salida y la entrada, entre B0 y BI, está dada por Z2 sobre Z1 más Z2. Y ahora, reemplazando lo que hay ahí adentro en Z1 y Z2, puedo llegar a la expresión. Una cuestión importante para tener en cuenta, ¿sí? Una forma de chequear que ese cálculo que hicieron está bien, es, por un lado, verificar que las unidades estén bien, y por otro lado, que el comportamiento en alta y baja frecuencia sea coherente con el circuito. Las unidades, a ver, aquí vemos, esto es una relación de tensiones, por lo tanto un cociente de tensiones es adimensional, porque tengo volt sobre volt, me queda sin unidades. Lo lógico es que de este lado tampoco tenga unidades. El numerador no tiene unidades, está bien, y el denominador tiene un más 1. Perfecto, entonces si esto no tiene unidades, esto tampoco y esto tampoco, porque si no, no puedo sumar peras con manzanas con nada. ¿Sí? Entonces necesito que todo sea adimensional. Bueno, si revisan las unidades, SCR es adimensional, porque S está en radianes por segundo y C por R es una constante de tiempo que está en segundos, entonces queda segundo sobre segundo. Y aquí lo mismo, porque S cuadrado es radianes sobre segundos cuadrados, y aquí tenemos L por C, que es segundos cuadrados, nuevamente se simplifica. El radian, recuerden que no es una unidad en sí, sino que es un factor adimensional. Bien, perfecto. Ese primer chequeo nos dio bien, sabemos que las unidades son coherentes. Lo siguiente es, ¿esto representa lo que está dibujado acá? Un consejo para poder verificar este tipo de expresiones en circuitos más complejos es hacer un análisis en alta y baja frecuencia. O sea, suponer una frecuencia muy muy baja, 0 si quieren, y una frecuencia muy muy alta, infinita. Y ver qué ocurre con el circuito. Entonces, conceptualmente, supongan que tenemos frecuencia 0. O sea, esto es una fuente de continua. ¿Cómo se comporta una inductancia a frecuencia 0? Y a frecuencia 0 una inductancia es un alambre, literalmente. No tiene resistencia. Entonces, es como si no estuviera, como si fuera un cable acá. ¿Y cómo se comporta un capacitor a frecuencia 0? Y se comporta como un circuito abierto, porque básicamente son dos placas con un aislante entre medio, entonces no hay corriente. Si esto es un circuito abierto y esto es un cortocircuito, ¿cuánto vale V0? Y V0, no va a haber corriente por acá, vale VI. Pasa lo mismo acá y bueno, veamos, a frecuencia 0, S, que es J omega,
reemplazamos omega por 0, me queda 0, todo esto es 0, más 0, más 1, me queda 1 sobre 1, 1. B0 es igual a BI. Perfecto, en baja frecuencia se cumple. ¿Qué pasa en muy alta frecuencia? Supongamos que omega es infinito. Si omega es infinito, el capacitor se va a comportar como un cortocircuito. Y la inductancia se va a comportar como un circuito abierto, o sea, como un elemento de altísima impedancia. Si eso ocurre, por acá no va a haber corriente, porque va a estar bloqueada, y este punto, como está en cortocircuito, va a valer 0. Por lo tanto, B0 va a ser insignificante o nulo. ¿Qué veo aquí? Y cuando omega tiende a infinito, S cuadrado y S tienden a infinito, y me queda el cociente de 1 sobre algo infinitamente grande, que es 0. Luego, lo que veo es que B0 tiende a 0, lo cual también es congruente con el circuito. Evidentemente, en circuitos muy complejos, posiblemente requiera de algunos análisis adicionales, pero para lo que vamos a ver en este curso, básicamente con estos análisis de unidades y de comportamiento en alta y baja frecuencia, ustedes pueden verificar si lo que calcularon está bien. Finalmente, les dejo aquí una pequeña guía para utilizar opciones de cálculo computacional, ¿sí? Para no tener que hacer muchas cuentas a mano, o por si tenemos que representar un diagrama de Bode para hacerlo en forma simple. Hay herramientas de cálculo pagas como es MATLAB, muy utilizado en ingeniería, y otras libres como Octave, que es una versión libre de un programa de cálculo computacional, que incluso se puede acceder en forma online sin instalar nada. Esta herramienta la vamos a utilizar bastante en la parte de sistemas de control. De hecho, van a hacer un trabajo práctico donde van a tener que utilizar esta herramienta. Pero de todas formas ya la introduzco aquí con una pequeña guía de comandos básicos. Utilizando estos comandos ustedes pueden representar una función de transferencia y graficar su diagrama de Bode, su diagrama de magnitud y fase. Para ello, lo que hacen es representar la función de transferencia como numerador y denominador, donde en el numerador ponen los coeficientes, en este caso, como no hay nada, o sea, hay un 1, pondrán 1, y en el denominador pondrán los coeficientes, en este caso, pondrán en forma de potencias descendentes, pondrán L por C, después pondrán C por R, y después pondrán 1, o sea, todos los coeficientes ordenados. Después con este otro comando lo que se hace es componer lo que llama una función de transferencia. Una función de transferencia es básicamente este cociente. Y con este otro comando van a poder graficar el diagrama de Bode y verificar ese comportamiento. Les dejo aquí algunos casos prácticos, o sea, ya tienen la función de transferencia calculada. Lo único que tienen que hacer es reemplazar L por C y C por R, cargar estos vectores y hacer estas gráficas. Y pueden verificar el comportamiento, cómo el cambio de los valores de los parámetros les va a alterar la forma de ese diagrama. Bien, con esta última filmina cerramos el repaso de teoría de circuitos. Insisto, por última vez, los conceptos vistos en esta unidad de repaso, debido a que esto en realidad ustedes ya lo vieron en materias previas, los vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Por lo tanto, es muy importante que traten de afianzarlos, repasarlos y entenderlos lo más pronto posible, si bien lo vamos a repasar continuamente, para poder llevar al día las siguientes unidades.